un día muy especial. Es Día de los Abuelos. Los abuelos merecen todo nuestro respeto y platicar con ellos. Son personas de sabiduría que tenemos que platicar precisamente para que nos compartan un poquito de las experiencias y que nos sirva como una herramienta muy fuerte para cuando nosotros seamos abuelos. Ya está con nosotros Alejandra Vera, a quien saludo con muchísimo gusto. El tema de hoy es muy sencillo. Yo creo que los abuelos tienen un cometido en la vida, un objetivo, y es chiquear, consentir a los nietos, que en otras palabras, nosotros coloquialmente les decimos los abuelos maleducan y malcrían a los nietos, ¿no, vale? Totalmente cierto, muy bien, gracias. Efectivamente, los papás son los que se encargan de dar la información, pero Sí. ya cuando eres abuelo, el cuerpo se relaja, dices, ahora ya no tengo el estar persiguiendo uno, el dos en la Sí, escuela sí, y sí. demás. Si no acuerdo con los nietos, les das ese tiempo, ese cariño, ese apapacho extra que no pudiste seguramente darle con tus propios hijos y que tanto deseabas. No es que no quisieras, sino que no era el momento para poderlo hacer. Y ya como abuelo dices, tengo la oportunidad, lo hago y me acerco y estoy presente. Pero aquí lo que hace la diferencia es la comunicación que se va a tener con los papás, para que no sea el conflicto familiar de... Ah, claro. Sí. Yo educo de una manera y mira, yo porque soy tu papá y te eduqué a ti y saliste tan bien y tan guapetón y tan inteligente y tan guapa, entonces no lo hice mal. Entonces voy a replicar lo mismo. No, ahora es otro tiempo. Cada tiempo Sí. va cambiando, hay reglas nuevas, situaciones nuevas que enfocar y atender, como ahora también con las redes, la educación, la forma de socializar. Ahora hay mucho joven solo y la soledad se presenta mucho por lo mismo de estar tanto en otras aplicaciones, en otras instancias que no es tanto el estar el uno a uno. Entonces, ahora los abuelos esto también lo pueden fomentar. Y esto les da una seguridad y a los papás que están trabajando también poder estar ellos tranquilos, el saber, platicamos entre nosotros, te digo, mira, mi forma de crianza es la siguiente. Esta es mi forma de crianza y entonces poder explicar tu forma de crianza para que continúe con los abuelos, para que no sea después un conflicto. Claro que el abuelo va a decir, a lo mejor si era un dulce, va a ser dulce y medio, y no está mal. Pero aquí la diferencia es cuando el niño se comienza a confundir de la manera que lo están educando. Sí, claro. Ve dos, me quiero imaginar que ve dos figuras de autoridad y dice, mis papás no me tratan como yo quisiera. Mi abuelo sí, mi abuelo me da dulces, me da el juguete, se ríe, pero nunca me regaña. Ahora, ¿qué les podrías tú recomendar también a los abuelos para educar sin tener que ser tan laxos? Claro, mira, los abuelos para educar también es recordar cuál es la finalidad. La finalidad no es el voy a estar por encima de mi hijo o mi hija y mi nuero y mi yerno o mi nuera, sino de los niños, cómo quiero que estén. Quiero que sean felices en la vida, quiero que sean amados. ¿Cómo les puedo ayudar? Ahora hay tanta información. Claro, hay que ver cuál es la verídica y cuál es la que no. Para eso también estamos mucho los psicólogos y pueden preguntar cuáles son las formas en las que según mi forma, mis valores, mis principios, puedo educar y que sea de una manera amorosa. Y creo que de repente llegamos a este punto justo el que mencionamos todos o caemos en cuenta que hay que tener quizás este balance justo para no saltar a los papás. Pero ahora te quiero preguntar, ¿qué es lo que ocurre en los abuelos? Porque me atrevo a decir que la mayoría de ellos pues sí nos consienten demasiado y nosotros creo que ahí se refleja la educación de nuestros padres también para no pasarnos, dirían por ahí, de lanza, ¿no? O sea, sí respetar a nuestros abuelos, pero sí aceptar también que nos consientan y nos chiquien demasiado. ¿Ya es algo por naturaleza de los abuelos o qué es lo que ocurre, Ale? Lo que pasa es que en la etapa de desarrollo de los abuelos ya está a otro nivel. Su vida, lo que ahorita nos preocupaba de niños, ya ahora sabemos que lo pudimos haber manejado diferente o estuvo bien, contamos con más experiencia. Ellos también a la vez tienen más experiencia que nosotros. Entonces,
Por lo mismo es que ellos tienen esta parte de poderse relajar más fácilmente y estar en paz, en poderlo ver las cosas más simple, sin tener que ser un problema enorme de algo pequeño. Y esto es bueno con los abuelos, estar más relajados. Ya dicen, si a mí me lleva hoy el universo, Dios, quien Pues sea, ahí está la típica adelante, frase. es lo que siempre. La típica frase de los papás que dicen, tu abuelo no era así conmigo. Ajá. Claro. Y tú, Claro. caray. Pues es que ya Claro. no tienen también esta responsabilidad, creo yo, ¿no? Ya es como, ay, es chamba de mi hijo, de mi hija. Yo creo que hay una línea muy delgadita Sí. en la cual no podemos tampoco cambiar la forma de nuestros hijos para educar a los nietos, ¿no? Hay una línea muy delgada, insisto. Nosotros, como si fuera abuelo, los abuelos creo que tienen ese objetivo de reforzar la educación de los papás, pero de una forma ligera. Exacto. O sea, una forma ligera, ¿a qué me refiero? O sea, un abuelo no puede regañar a su nieto como lo regaña su papá, al contrario, lo va a apapachar, le va a hacer ver el error que cometió y por qué su papá lo regañó, pero yo lo voy a abrazar, yo lo voy a chiquear. Yo creo que ese es el objetivo principal de los abuelos, reforzar la educación, no llevarla contra con tus hijos, porque eso podría crear muchos conflictos. Entonces, insisto, es reforzar la educación, pero de una forma muy ligera, ¿no? Claro, ahora tienes hasta el tiempo para poderle hacer el desayuno con figuritas. A jugar con ellos. Jugar, a tener una forma didáctica Claro. de que aprenda para sus clases, sus exámenes y demás. Ahora van a tener ese tiempo. Lo único es que la finalidad de la crianza tengan esa comunicación para que no se pierda. Y a la vez no tener niños, nietos, que después estén confundidos en su identidad, en su formación, en su educación, porque de un lado les decían una cosa, del otro lado les decían otra cosa. Y entonces va a aprender en qué momento sí me voy para allá y en qué momento me voy para acá. Exactamente, tocas un punto importante, Ale, porque los niños son tan inteligentes Sí. que podrían utilizar esa herramienta del consentimiento de los abuelos a favor y convertirla en un chantaje con los papás, ¿no? Entonces ahí ya nos estamos viendo a un extremo que no vale la pena meternos en ese tema, ¿no? Pero por eso digo, es una línea muy delgadita. Yo insisto en reforzar la educación de los papás, pero de manera muy light, muy tranquila, haciéndoles ver de una forma hasta simple los errores. En cambio, los papás, pues tú tienes que ser duro y tienes que ser la autoridad, Sí, ¿no? claro. Y el abuelo no, el abuelo puede ser más relajado y quizá el nieto pueda entender más el error con un consejo del abuelo que del mismo papá, ¿no? Claro, claro, y aparte cuando ves menos a una persona, atiendes más de lo que hablas y dices porque ya es un momento divertido. Ya ese momento Ajá. de bonito, el momento consentidor. Sí. Esa visita, ¿no? Que Esa esperas visita, que todo ya el viene el día. abuelo con el domingo y ya viene ahora con el dulce y demás. Eso es precisamente porque vienen un momento, pero vienen a reforzar, bien dicen. Oye, hablando de, a ver, ¿qué les recomendarías a los papás que justamente tienen que comunicarle las reglas del juego a los abuelos? Porque también, digo, el abuelo tiene que entender, pero el papá tiene que saber comunicar muy bien qué es lo que quiere para su hijo. ¿Qué les podrías decir allá en casa sobre esa parte? Y ahí creo que también, perdóname, Goyo, agregaría también del otro lado a los papás que dicen, ay, pues que mi papá, ahora el abuelo, que los eduque. O sea, creo que va a estas dos partes, ¿no? Sí, de claro. ¿qué consejo les darías? Claro, esto se tiene que hablar y también poner límites, porque también el tener esa permisividad tan amplia es una forma de maltrato. Porque haz lo que quieras, y come lo que quieras, no importa, Sí, no, destruye tampoco. lo que quieras. Sí, No, tienen que tener esa comunicación tanto de los papás con los abuelos y de los abuelos de ambas familias para que sí, también ese es se otro. replique. En caso de que diga una familia no está de acuerdo, ok, hasta el momento donde me permita estoy ahí presente, después gracias, me retiro con trabajo en respeto, equipo. porque es bueno continuar con esa educación, pero el saber que están teniendo esta comunicación constante les da a los hijos, porque ellos ven, ellos se dan cuenta cuando están enojados. Ya no se hablan. Y ellos se dan Exacto. cuenta de todo. Claro, y hay que tener una buena sinergia entre los Sí. papás con los abuelos. Y con eso yo creo que podríamos garantizar una buena educación con los nietos. Aparte de la educación, la cuestión de salud mental tan importante, primer Sí, hoy lugar, por hoy. hoy por hoy,
le vas a dar una salud mental importante. ¿Y cuál es tu termómetro? Tu salud mental. Entonces, el saber que el hacerlo es parte de lo que te estás ahorrando en un futuro inmediato, a mediano y a largo plazo. Totalmente. Muy bien. Oye, por cierto, es cumpleaños de tu mamá. Sí. Mándale felicitar. ¿Cómo se llama tu mamá? Albina. Albina, señora Albina, le mandamos un fuerte abrazo. Pásela increíble y que su hija Ale pues le regale muchas cosas, que no se joda. Por favor, Ale. Sí. Ella es de esas consentidoras con los muy bien. nietos. Perfecto. Un Saludos a la saludo señora enorme. Albina. Felicidades. Gracias, Ale. Gracias.